Hoy el programa empezaba un poquito diferente y es porque el televidente vivirá un día rimado. Hasta el estudio ha llegado un hombre que se alimenta de versos y representa al país donde nació. Hoy será entre tú y yo y Alexis Díaz Pimienta. Pues sí, familia, nuestro programa hoy se viste de gala con la presencia de este gran artista, un cantante, poeta, escritor, autor, pero sobre todo un hombre de las letras, de las artes, pero un hombre afable, un hombre humilde. Los pocos instantes que he tenido la oportunidad de compartir contigo, realmente transmites amistad, transmites todas las cosas positivas de un ser humano, así que aprovecho en nombre de todo el programa, los felicito. Muchísimas gracias. Por todo lo que ha logrado, por poner el nombre de la cultura cubana tan en alto y Muchas además gracias. seguir estando acá cuando se encuentra en Cuba visitándonos, como es el programa Entre tú y yo, como es el programa En Mediodía, donde coincidimos Sí. en una ocasión. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Yo siempre feliz de volver a Cuba, siempre feliz de poder reencontrarme con los amigos y feliz de que me perciban como yo percibo a la gente que me ha enseñado, ¿no? Yo he sido un hombre muy afortunado desde niño. He recibido enseñanzas, formas, proyecciones que han marcado mi vida y mi carrera, ¿no? Tener 5 o 6 años y ser amigo del Indio Naborí, para ponerte un ejemplo, ¿no? Wow, que es un privilegio de la vida, que te lo dio tu padre. Claro, claro. Yo recuerdo mi infancia, mientras otros niños estaban haciendo juegos de niños, yo hacía juegos de adultos, que era visitar a Naborí y sentarme a leerle mis poemitas en la biblioteca de su casa en El Vedado. Y cito a Naborí porque es el que más cercano he tenido, pero lo mismo me pasaba con Raúl Ferrer, por ejemplo. Siendo niño, acercarse a Raúl Ferrer, a Indio Naborí, a Adolfo Martí Fuentes, todos clásicos de la poesía cubana que fueron mi universidad prematura, ¿no? Alexis, ¿y a qué edad ya tú leías? O sea, ¿fuiste de esos niños que a temprana edad hablaron, leyeron? ¿O ese conocimiento y ese talento hacia Mira, la lectura y la poesía fue después? yo empecé muy temprano en el repentín. O sea, yo creo, antes de saber leer, antes de saber escribir, ya yo sabía improvisar. Ya improvisado. Claro, yo debuté en un festival de la Toronja de la Isla de la Juventud en Nueva Gerona en el año 72, no había cumplido ni los 6 años, cantándole Piforzados al público. Quiere decir que ya cuando tú le cantas Piforzados al público, ya tú vienes haciendo Piforzados desde la casa. Mi padre era repentista. Y yo me crié en esa especie de laboratorio doméstico que no sabes que estás asistiendo a una universidad para todos, pero en tu casa, en la que recibí desde muy temprana edad lecciones de alta literatura sin saber. ¿Y te gustaba? ¿La pasabas bien? O sea, ¿no te hacía falta quizás el carrito No, o los juegos de niños? mi mejor deporte, mi mejor juego era la poesía. La palabra. Era la palabra. Y siempre llevo muchos años dedicado a la enseñanza y dándole clases a maestros para que aprendan a dar clases o para que tengan herramientas para dar clases. Y yo digo, la palabra es el mejor juguete. Es el más ecológico, el más económico, el indestructible. Comienzas a jugar con el lenguaje cuando tienes apenas 1 año, 2 años, y comienzas por inferencia a copiar y a remedar lo que hablan los adultos, y terminas de jugar con ese juguete cuando te mueres. Estás todo el tiempo aprendiendo a jugar. Entonces, ese carácter lúdico de la improvisación me abrió a mí todo un universo. Y entonces yo mantuve toda mi infancia jugando a ser poeta, improvisando, oyendo improvisar. Luego enseñé yo a mi hermano Marcelo, que era más pequeño, yo le llevaba 2 años, y cuando yo tenía 8 o 9 años, mi hermano tenía 7 o 6, y yo lo enseñé a improvisar. Y entonces ya éramos pareja de niños que hacíamos Pamajicaña con Justo y Adolfo, que hacíamos Pamajicaña cuando en la época de Cepero Brito y de Consolito Vidal, fíjate, si le estoy echando años para atrás, y ahí estábamos nosotros jugando a la poesía. Mientras otros estaban jugando a los juegos típicos, no quiere decir que no jugué.
Yo también jugué bola, yo también... ¿No? Y con un hermano también varón, Claro, contemporáneo contigo. con mi hermano Marcelo, a nosotros nos decían Guambín y Guambán para reírse. ¿Eran solo ustedes dos, hermanos? No, mira, en mi casa, repentista mi padre, que es la fuente primigenia, digamos. Mi abuelo, al que yo no conocí, mi abuelo tocaba el tres, el laúd, pero repentista mi padre, repentistas mis hermanos, o sea, yo, Marcelo, mi hermano Iván, Cristóbal Iván, mi hermana Adriana, todos improvisadores. Repentistas mis hijos, mi hijo Axel, el mayor, mi hijo Alex, el mediano, repentistas mis sobrinos, Rolly. Pero es que ahora mis nietas, o sea, mi nieta Luna hacía rap conmigo cuando era pequeña, ya está grande, y mi nieta Alexa, que tiene apenas 2 años, ya está haciendo los primeros pinitos en la improvisación. O sea, somos una familia habanera, nacidos y todos, o sea, Centravana. Yo nací en Calixto García y vivíamos en Príncipe, en la calle Príncipe, detrás de Radio Progreso. Más habanero de pura cepa no se puede hacer. No se puede hacer. Vivimos en la Isla de la Juventud unos años, cuando era pequeño, de los 2 años hasta los 9 años, y debuté como repentista en el Festival de la Toronja y luego seguí haciendo radio en Radio Caribe y en Palmas y Cañas cuando iban a la isla. Entonces, claro, una familia urbana, nacida y criada en el núcleo de la capital, primero Centro Habana, pero después hemos vivido en San Miguel del Padrón, en 10 de octubre, hemos recorrido prácticamente La Habana entera. La música campesina para nosotros fue siempre la música. Y la poesía. Siempre era la música que se consumía en casa. Sí, Celina González, Higuero de Cienfuegos. Y la música y el repentismo, la décima, la improvisación, era la poesía. Sin embargo, yo no fui un lector precoz. Yo creo que los primeros libros que yo me los leí en el preuniversitario. Y era narrativa, que es lo que me atraía porque era otro mundo. Salía de la poesía y me leí lo que leía mi generación. Un hombre de verdad de Boris Polevoy, por ejemplo. Creo que fue la primera gran novela que me leí. Un escritor soviético que en los años 80 era bastante publicado en Cuba. Y luego ya descubrí toda la literatura, no sé, la narrativa de la generación perdida norteamericana, toda la literatura latinoamericana, que fue una de mis fuentes formativas importantísimas. Todos los premios de poesía Casa de las Américas, que también fue para mí muy importante, para llegar a otra poesía. O sea, yo venía del mundo del repentismo, de la poesía rimada, de la poesía improvisada, y luego hubo un acontecimiento en mi vida que también fue muy importante para esta apertura hacia otras formas de la creatividad, que fue la figura de mi padrastro Mario Lázaro Contreras, porque él era un escritor de verso libre, y yo venía, repito, de mi padre, la improvisación, la décima clásica, las rimas, y aquí encontré que se podía hacer poesía sin tener que rimar, sin tener que pedir los versos. Sí, y que bueno, quizás es más fácil. Dependiendo. No, es distinto. Es distinto. O sea, no hay... Sí, porque a mí, por ejemplo, pensándolo desde mi punto de vista, si fuera a escribir algo que Sí. de pronto me viniera a la mente o que estuviera inspirado, sea del amor, familiar, creo que sí, lo tengo que hacer en verso, tiene que rimarme, es un poco más complicado. Creo que para la mayoría. Y como tú dices, para lo que se dedica cada una de las cosas. Yo creo que un error del siglo XXI, recordemos que la poesía siempre fue poesía rimada e isométrica, hasta que llegó Sí, Whitman. teatro, Claro, ¿no? llegó Whitman a finales del 19 y luego de Walt Whitman y de toda la poesía en verso libre que se extiende por Europa y todos los ismos de la poesía clásica, de la poesía contemporánea, se abandona el metro, la rima y esto queda como refugiado en la poesía oral, en los improvisadores, en los cantantes, en la música. Y yo soy igual que toda mi generación, un hombre, como decía el poeta español Félix Grande, decía, un abominable hombre del verso libre. O sea, yo he publicado unos 18, 19 libros de poesía y solamente 2 son de décima. O sea, la mayoría de las cosas que yo escribo no son poemas con rima. Es el signo de mi época. Pero creo que es un error académico y un error crítico y un error de los consumidores de poeticidad jerarquizar una poesía con respecto a la otra. Ahora estamos en una época de neobarroco, de regreso al metro, de regreso a la poesía rimada, como todo en una espiral. Un ciclo que se repite. Y Cuba ha sido, no porque yo sea cubano, pero Cuba ha sido y es una meca de la poesía rimada. O sea, el movimiento al que yo pertenezco, el movimiento decimero cubano, decimista cubano de los años 90, el neodecimismo cubano de los años 90, que tiene su columna central en el premio Cucalambé de las Tunas, no tiene equivalencia literaria en ningún otro país del mundo con respecto a la poesía clásica rimada en el siglo XX. Hay una bibliografía que empezó tímidamente, pero que cada vez ha crecido más. Y no empieza ahí tampoco, porque sería olvidar a, no sé, a Agustín Acosta,
a la propia obra escrita del Indio Naborí, de Adolfo Martí Fuentes, Alrededor del Punto. Es un libro que publicó Adolfo Martí Fuentes en 1973, más o menos, que a todos los decimistas que venían de la cajita de música de la décima cantada les abrió un horizonte hacia otra forma de hacer décima. Todo eso lo recogimos nosotros los que éramos jóvenes en los años 90, en los finales de los 80, y comenzamos a escribir la décima desde otros ángulos. La décima no tan apegada a la música, la décima no cantable, la décima no para cantar, una décima para ser leída en los mismos registros de lectura ocular que tiene un poema en verso libre. Cuando tú te lees toda la poesía de David Mitrani, de Frank Upierre, de Carlos Esquivel, de Pedro Peigles, de María de las Nieves, de todo ese movimiento neodecimista de los años 90, no puedes seguir pensando en la décima como un ejercicio de oralidad, en la décima de controversia, en la décima de punto de vista. Te das cuenta que existen dos mundos paralelos. La décima escrita como literatura, como poema, los decimarios, y la décima que se canta, que se improvisa y que se puede bailar incluso si la llevas a son. Entonces, por suerte, yo sigo pensando que por suerte yo me he movido en esa dualidad. Y luego te digo, desde la adolescencia comencé a escribir narrativa, que ya ahí sí llegué solo por curiosidad, por ambición literaria, por ganas de explorar. O sea, yo creía, fíjate las cosas que me pasaron a mí. A los 16 años, 17 años, yo comencé a participar y a ganar premios en los concursos de talleres literarios en casi todos los géneros, pero donde más fuerte me sentía era en género décima. ¿Por qué? Porque yo venía de la décima desde los 5 años. Con una escuela. Claro, entonces a los 16 años yo pensaba que ya a mí nadie me podía enseñar nada sobre la décima, yo lo sabía todo. 50 años después casi, no tanto, pero 40 años después, sigo aprendiendo de la décima. Es un universo que no se agota. Por lo tanto, es una pena realmente que mucha gente siga pensando que la décima es una estrofa limitante o limitada, que se agota en sí misma, porque lo que están escribiendo los jóvenes ahora, lo que está escribiendo mi sobrino Rolando, Rolly Ábalos, que es muy mediático, pero lo que están escribiendo los que tienen ahora 20 años, 25 años, no tiene nada que ver con lo que escribimos nosotros en los 90 y nosotros con Adolfo Martí Fuentes. Por lo tanto, la décima ha demostrado, uno, ductilidad, capacidad de reinventarse y espíritu de supervivencia literaria. Así. Bueno, Alexis, te propongo hacer una pequeña pausa, tomar agua, que has hablado muchísimo, muy lindo y bueno, eres realmente... Hablo mucho y muy rápido. Muy rápido. Pero realmente muy interesante todo lo que dices y coherente, así que no te preocupes. Enseguida regresamos y seguimos conversando, bueno, con este gran artista aquí, en Entre tú y yo. Y estamos en la sección Entérate, para que sigas actualizado y no te pierdas ni por un segundo todo lo bueno que está pasando en nuestro patio. Hoy tengo el gusto y el privilegio de estar con una de las fundadoras de uno de los programas más emblemáticos de la televisión cubana con relación a la música. Lo bueno no pasa. Y nada más y nada menos que estoy hablando con Mireya Llorca. Un placer tenerte aquí en el programa Entre tú y yo. Bienvenida. Muchas gracias, el placer es mío de acompañarlos. Orgullo total cada vez que tengo a mujeres grandes que se han crecido a través de los años en lo que le gusta hacer. Qué rico es hacer lo que a uno le gusta. Es un privilegio en estos tiempos estudiar lo que te gustaba, trabajar en lo que te gusta y hacerlo con el mayor placer del mundo. Eso es un combo que muy pocos tenemos el privilegio de sentir, de poder practicar, ¿no? Exactamente. Y estamos hablando hoy precisamente de Lo bueno no pasa. Un programa que en algunos años estuvo como ausente y ahora lo hemos vuelto a rescatar. Háblenos un poco desde los inicios del programa y por qué la necesidad y el goce de tenerlo hoy también en nuestra televisión cubana. Bueno, el proyecto se fundó en 1995 justo con el objetivo de ponderar, resaltar, reconocer el patrimonio musical. En aquellos inicios fue con las músicas de los años 30, 40, 50. Ya con los años se fue trayendo todo el contenido musical a lo bueno y trascendente que iba ocurriendo desde el punto de vista musical con los años ya venideros, después del triunfo de la Revolución, etcétera. Y el proyecto tuvo sus idas y venidas. Y cuando la pandemia, lamentablemente, el programa desaparece de la pantalla. Y el canal Cubavisión se empeña en rescatar, dado que los públicos lo exigían también, que estaba ausente el programa, rescatar este proyecto y hacerlo desde una nueva mirada, sin que éste perdiera su esencia, que es el proyecto que nosotros hemos planteado en esta nueva temporada que se estrenó el año pasado durante el verano. ¿En qué consiste esta nueva mirada, Mireya?
a ver esta nueva mirada, manteniendo la esencia y los objetivos fundamentales del proyecto, que es ponderar lo patrimonial. Hemos querido, a través del discurso audiovisual, traer de manera efectiva la utilización de las nuevas tecnologías y crear un discurso más dinámico para atraer, no solo para mantener ese público cautivo que tenemos, sino atraer al público joven, a los músicos nuevos, para que conozcan un poco de la historia de la música cubana y se interesen por ponderar también desde su repertorio el patrimonio musical de nuestro país. Hemos traído a Leiber Gómez, que a nuestro criterio es un excelente comunicador, y tenía la dualidad de ser un joven, pero además un joven que en su hacer y en su decir muestra seriedad, muestra conocimiento o sea, se hace creíble, y hemos logrado que el público a través de las redes sociales en esta nueva temporada pues lo felicite y se sienta cómoda con la presencia de Leiber en esta nueva propuesta que tenemos. El programa está esperando en estos días un premio que es algo novedoso, que está sucediendo por primera vez. ¿De qué estamos hablando? Aquí tengo a una directora apasionada con lo que hace y bueno, nada, quiero que nos comentes qué es lo que está sucediendo y qué premio es este del que estamos hablando. A ver, este premio tiene un pequeño antecedente. La asesora del espacio, que es la musicóloga Sonia Pérez Casola, que es además la directora del Museo Nacional de la Música, hemos conversado entre nosotras y decidimos presentar una serie como compendio, o sea, es una colección, Lo Bueno No Pasa, volumen 1. Hemos escogido 10 de los programas que salieron en el 2024 con una coherencia, un estudio musicológico entre las personalidades, los géneros y los contenidos de esos 10 programas, y hemos hecho como especie de un DVD, un compendio de 10 programas. Este compendio primero lo entregamos al Cubadisco, o sea que vamos a concursar en el Cubadisco para las categorías audiovisuales, patrimoniales, pero hay unos premios que son del grupo empresarial Excelencia, que se llaman los premios Excelencia, que están en Cuba desde el 2012 y que ha ido abriendo sus categorías hasta introducir la posibilidad de que los audiovisuales y los medios masivos puedan también optar por algún premio dentro del evento. Y nosotros también este compendio pues lo presentamos a los premios Excelencia. Es para ellos la primera vez que un programa de televisión como colección se presenta en los premios, y para la televisión también va a ser la primera vez que presentamos algo con este grosor. O sea, en algunos años atrás participó, por ejemplo, La Gran Escena, pero con un programa unitario. Exacto. Ahora nosotros vamos como colección, y como esta especialidad es primera vez que se presenta. Estamos a la espera de tener la buena suerte Exacto. de poder lograr algo, porque además no concursamos como programa, concursamos como entidad pública, concursamos como Televisión Cubana, como Canal Cubavisión, que lo que estamos tratando también a través del patrimonio musical cubano es hacer un posicionamiento de la producción que hace el canal para proyectarlo también internacionalmente. De esto te enteraste aquí, entre tú y yo. Muchísimas gracias y le deseo éxito y buena suerte. Gracias. Bueno, y después de la pausa seguimos conversando con Alexis Díaz Pimienta. Bueno, un gustazo reiterar tu presencia acá. Alexis, 54 libros escritos ya. ¿A qué edad escribiste el primero? Tengo casi tanto. Bueno, tienes novela, tienes ensayos, sí. Tienes poesía. ¿Cuál fue tu primer libro? ¿Cuál fue el género? Yo lo primero que publiqué fue narrativa. Narrativa. Yo lo primero que publiqué fue cuentos. Sigue siendo mi género favorito. ¿Qué edad tenías? Más o menos. Era muy joven. Fue el Huitzilopochtli Quetzal, que se publicó en la editorial Extramuros, premio Luis Rogelio Noguera del año 89. ¿Vale? 23 años, una cosa así tenía. Luego publiqué Los Visitantes del Sábado en la colección Pinos Nuevos del año 94. Y en el año 95 fue que publiqué poesía por primera vez en España, después de un premio internacional con mi libro Cuarto de Mala Música. Pero lo primero que publiqué y lo que más escribía en esa época, y lo que más escribo, es cuentos. Cuba es un país de cuentistas. Cuba es un país de cuentistas. Nosotros, historiadores. No. Nosotros somos escritores de cuentos mucho más que novelistas. La novela como que llega tardíamente, a mi generación al menos, todos los escritores de novelas de nuestra generación han sido grandes cuentistas, escritores de cuentos,
que han devenido novelistas luego, de manera posterior, pero no quiero hablar por todos, pero yo creo que la mayoría venimos de ahí y sigue siendo el género relato corto, el género cuento el que más nos satisface, que más nos emociona. Escribo más de lo que publico, aunque parezca mentira, porque tengo publicados 54 libros. Sí, tengo muchos más libros inéditos. He publicado solamente 4 libros de cuentos, pero tengo muchos más inéditos y sigo escribiendo cuentos. Es un género que me gusta muchísimo. Yo cuando me siento a escribir ante la hoja en blanco, nunca me siento a escribir un género. Yo no sé si voy a escribir un poema, un cuento, una novela. Quiero contar algo y lo empiezo a contar. Y cuando vas a comenzar una historia, o sea, que tú te plantas con esa hoja o la máquina de escribir, que me imagino que después la tuviste, la computadora, bueno, con los tiempos. ¿Qué traes? ¿Una historia, una idea? Depende, porque me imagino que eso vaya surgiendo a medida que vayas escribiendo. Depende, cada libro tiene su génesis. O sea, si es académico, es como que quieres enseñar algo. Mira, a veces tengo tantas preguntas que quiero respuestas. Y como no había, sobre el tema de la improvisación no había respuestas. Yo recorría las ferias del libro de La Habana en los años 80 buscando bibliografía sobre repentismo e improvisación. No había nada. Sí, había algunos libros sobre la décima, pero era estudios monográficos sobre la décima escrita, la décima como historia de la poesía española, la décima como estrofa clásica, claro. Pero sobre la décima improvisada y sobre la improvisación no había nada. Entonces yo me sentí en la obligación de llenar ese vacío como homenaje a mi padre, que había sido mi maestro y había muerto muy joven. Cuando yo... Sí, y de alguna manera, o sea, hay una manera de enseñar. Sí, pero todo eso tuve que inventarlo yo. Claro. O sea, no había método para la enseñanza, no había escuelas de repentismo. Además, arrastrábamos todos los improvisadores un San Benito que parecía positivo, pero yo siempre he dicho, a veces los elogios matan. O sea, el hecho de no, improvisador se nace, eso es un don divino, cerraba la posibilidad a que otra gente pudiera aprender. Y yo he demostrado con casi 30 y tantos años enseñando que no denosto, no niego que mucha gente pueda aprender por el método mimético tradicional, que es aprender repitiendo moldes. Te acercas a un gran bailador de flamenco, de tanto bailar, te pones a bailar al lado de él, terminas bailando flamenco. Claro. Te acercas a un percusionista maravilloso y ahí en el solar, en el ambiente, terminas tocando y aprendes. Te acercas a un repentista, aprendes a improvisar. Yo le llamo método mimético tradicional. Pero me di cuenta que era coercitivo, que era limitante, que solamente entonces podían participar de esta tradición los que nacieran insertos en ella. Y con la necesidad de homenajear a mi padre, que fue... Yo comencé a hacer mis investigaciones con los repentistas, trabajo de campo para buscar respuestas. Cuando tenía 20 años, 18, 19 años, empecé a hacer encuestas a mis colegas, ¿no? Íbamos a cantar a Limonar, a Matanzas, a Güines, a Madruga. Y entre ron y entre décima y décima, le pasaba una encuestica. ¿Cómo tú improvisas? ¿Qué tú piensas primero? ¿El verso final, el verso primero? ¿En el puente qué hace? ¿Cómo aprendiste? ¿Cómo aprendiste? Encuesta, lo que se llama trabajo de campo. Claro. Y entrevisté a todo el mundo menos a mi padre porque yo no pensé que mi padre se fuera a morir tan pronto. Entonces, cuando mi padre muere en el año 93, que coincide con mi primer viaje a España, que coincide con una nueva etapa de mi vida, yo me di cuenta que me faltaba la mejor entrevista, cómo había enseñado a un niño de 5 años a improvisar estrofas barrocas del siglo de oro, con métrica autosilábica, con rimas consonantes, con una cantidad de técnicas sin ser pedagogo. Entonces, como homenaje a mi padre, se me ocurrió ensayar con mi hijo, que tenía entonces casi la misma edad que yo tenía cuando aprendí, ensayar mecanismos para que desarrollara su memoria, su vocabulario, su capacidad de rima y su prosodia, el ritmo octosilábico. Entonces, siempre he dicho, llevo años diciendo lo que fue el macabro aporte del periodo especial, de los grandes apagones. No había luz, no había internet, no había televisión, no había radio, jugábamos con las palabras. En los grandes apagones en mi cuarto de Luyanó, mi hijo Axel y yo jugábamos a la rima. Y ahí comenzó el método Pimienta para la enseñanza de la improvisación, que terminó siendo el libro con el que abrimos todas las escuelas de repentismo en Cuba y que se ha extendido por toda América Latina. Por lo tanto, la curiosidad, la necesidad de llenar un vacío, las ganas de aprender yo también. Yo enseñando a improvisar, he aprendido a improvisar mejor. No, y mejoras tu improvisación. He aprendido a improvisar mejor. Entonces, claro, me he movido entre todos esos laberintos. Por un lado, la improvisación práctica, el repentismo, desde la televisión, desde la radio, desde los guateques in situ, que es lo que más he disfrutado. Lo que más he disfrutado siempre es ir a cantar un guateque, más que la televisión, más que la radio, porque ahí es donde verdaderamente este arte tiene esa parte telúrica que estremece. Luego la enseñanza la he disfrutado muchísimo.
y la literatura escrita. Pero no son ni excluyentes ni complementarias, son dos mundos. Yo cuando escribo no improviso y cuando improviso no escribo. Lo tengo clarísimo. Desconecto. Me gustaba mucho cuando era más joven. Yo iba a cantar, hacía una gira con Palmas y Cañas por Matanzas, por Cienfuegos, Santi Espíritu, y estaba 15 días improvisando. Y cuando llegaba a mi casa, entonces vivía en San Miguel del Padrón, tenía que estar 2 o 3 días descontaminándome de repentismo para poder escribir un ensayo, o para poder escribir una novela, que esa es la época en la que escribí Prisionero del Agua, porque es otro tempo, es otro registro lingüístico, es otra manera de Y no escribir. quedaba guardado, escrito, no había alguien del equipo quizás No. para guardar quizás alguna improvisación de esas que fue mejor que otras. En esa época se perdía mucha improvisación, pero eso es, digamos que es parte intrínseca de este arte, que se lo lleva el viento, ¿no? Que quizás se puede repetir y tú ni lo recuerdes. No recuerdes nada. Yo tuve, como parte de mis investigaciones y de mis intereses, yo tuve la oportunidad de ir con una grabadora a muchos guateques y grabar in situ. Pero grababa para investigar, para después transcribir, analizar. Lamentablemente un día se metieron en mi casa, me robaron todos los cassettes, perdí aquel material único que eran controversias y horas y horas de controversia. Luego recuperé parte y luego he seguido documentando. Creo que sigue habiendo un gran déficit de documentación sobre el repentismo en Cuba. Sigue habiendo una gran deuda de las universidades cubanas con el repentismo. Seguimos siendo la meca de la improvisación a nivel mundial. Los mejores, como digo yo, los Rolling Stones del repentismo están en Cuba y no nos damos cuenta. Y se estudia más la improvisación en otros países donde no tiene tanta altura como en Cuba. Los repentistas cubanos son estudiados en Colombia, en Argentina, en Venezuela, en Chile. Yo he ido a Puerto Rico, me ha recogido un taxista, ha estado escuchando en su radio controversias de repentistas cubanos, en su coche. Si no, yo aquí yo estudio cómo improvisan los cubanos. Pero esto mismo pasa en Argentina, en Uruguay, en Chile, en Colombia, y no nos damos cuenta. Nos damos cuenta de la historia del repentismo cubano no comienza en Palmas y Cañas, comienza en el siglo XIX con el Cucalambé y los aportes literarios que hizo el Cucalambé a la décima. Esa cubanización de la poesía que llamó Cintio Vitier en su ensayo maravilloso, Lo cubano en la poesía, esa cubanización no empieza en otras estrofas que en la décima. Y la cubanización de Cucalambé en el siglo XIX pasa por la recubanización de la décima del indio naborí en los años 30, en los años 50, hasta los años 50, y con todo el movimiento naboriano, que él fue el líder, pero no estuvo solo. Francisco Riverón Hernández, Erñato Rubiera, Justo Vega, Adolfo Alfonso, Luis Gómez, todas esas grandes figuras que ahora son nombres clásicos, fueron hombres que le dieron una altura tan literaria a la décima improvisada que no ha habido en toda América Latina algo igual. Entonces, 50 años después, los repentistas cubanos actuales, los Leandro Camargo, los Yoslay García, los Juan Antonio Díaz, los Luis Quintana, la Sanamari Gil, la Liliana Rodríguez, Alex, Rolly, todos estos jóvenes repentistas no nacen de cero, nacen de una herencia literaria, de una formación literaria y familiar que no tiene parangón en ningún otro país del mundo. Y nuestras universidades no se dan cuenta de eso. Pero has ayudado mucho en eso. Y vamos a hablar después de la pausa. Enseguida regresamos y seguimos conversando con Alexis. Con sinceridad y sin secretos. Y bueno, quedan muchos temas por abordar, por conversar. No sé si nos dará tiempo, pero bueno, quiero que sea un tantico de cada uno. Hay que hablar del universo de Chamaquili. Sí, Chamaquili. Chamaquili es un universo. Ahora mismo tiene un espectáculo que se llama Planeta Chamaquili, donde están haciendo, bueno, ya sabes, mi hijo, mi sobrino, mi nuera, Oralitura Habana, que es uno de los proyectos de los que más orgulloso estoy. Han hecho suyo el personaje de Chamaquili. Chamaquili es mucho más que un personaje literario, es la esencia, yo creo, de mi acercamiento a la literatura infantil en general. El poeta niño, el niño poeta, el niño que todo lo convierte en poesía y que pocas alegrías me ha dado la literatura a mí como lo que me ha hecho Chamaquili. ¿Verdad? Yo pasé de ser, sin transición, Alexis de Palmas y Cañas, uno. Alexis de la Seguidilla a Alexis el papá de Chamaquili. Papá de Chamaquili, ya la gente me conoce más por Chamaquili ya que por la Seguidilla, incluso y por el Punto Cubano. Feliz de ese personaje. Y luego un personaje literario que ilustrado maravillosamente por Jorge Oliver Medina, maestrazo desde el cielo, espero que recibas este cariño. Y luego ya representado en televisión por Lucas Baño, y ya cuando llegó a tener rostro propio y voz de niño, ya Chamaquili es de Cuba.
y realmente la población se enamoró del personaje. Del personaje y del actor, que es un Sí, pequeño también muy simpático. Quiero aprovechar también para, bueno, hablando de la academia, de todos los estudios que gracias a ti, bueno, se lograron abrir por el año 2000 muchas escuelas en el país. Se abrió en el Instituto Superior de Arte también la cátedra de poesía improvisada. Cátedra de poesía improvisada, y luego la cátedra de poesía improvisada que se ramificó en un proyecto nacional de escuelas de repentismo, de escuelas de improvisación infantil. ¿Cuánto aportó esto? Yo creo Bueno, que eres el mismo creador, pero creo que eres la mejor persona que nos puede... yo me gusta sentirme el padre de los pollitos, pero solamente eso. Los pollitos pues caminan solos y eso es lo lindo, ¿no? Muchos colegas que tomaron el estandarte han seguido el trabajo de la enseñanza, se mantienen abiertas, no las 70 escuelas que abrimos en el año 2000, el año 2003, pero sí sigue habiendo algunas escuelas, proyectos de las casas de la décima, la casa de la décima de Mayabeque, que es uno de los grandes emporios de repentismo infantil, la casa de la décima de Ciego de Ávila con Rondón al frente. Hay cada vez más proyectos donde se sigue levantando la bandera de la enseñanza, de la improvisación, rescate y permanencia, porque no solamente es rescatar, es fortalecer lo que permanece de la tradición del repentismo cubano. Creo que nunca deben faltar escuelas de repentismo. Una de las cosas que ha aportado las escuelas de repentismo, y eso sí no tenía antecedentes, es el protagonismo de la mujer dentro de la décima. Hemos pasado de tener muy buenas improvisadoras, pero muy pocas, Vitalia Figueroa, Fara Montesino, Mima Rodríguez, Tomasita Kiala, Mayra Lapido, o sea, mujeres siempre ha habido improvisadoras, pero un movimiento femenino fue después de todo este estudio de la creación son de las egresadas de las escuelas. Adriana Fajardo, Ana Mari Gil, Liliana Rodríguez, bueno, hasta mi nieta Alexa está improvisando ya, que tiene 2 añitos. Claro, ya es la más joven repentista de Cuba. Entonces yo creo que eso, solamente por el impacto social que significa, además, curiosamente, esto que pasó en Cuba con el repentismo femenino no fue una cosa aislada. De la misma manera y en el mismo momento histórico en el que comienzan a surgir voces femeninas dentro de la improvisación y a ganar protagonismo, ocurrió en Colombia, ocurrió en el País Vasco, ocurrió en Puerto Rico. Todo después que ocurrió en Cuba. Ocurrió, sí. Quiero que me cuentes aquí unas anécdotas de esas que te hemos visto. A los que no saben, has compartido escenario con grandes artistas internacionales, grandes músicos, cantantes, como Joaquín Sabina, Juanes y bueno, otros muchos artistas. Hay una anécdota con Sabina especial, que además es uno de mis cantantes favoritos. Sabina es un personaje. Sí, sin duda. Entonces, nosotros nos habíamos conocido en Rota, donde él veranea. Ahí veranea Serrat, Sabina, Mudena Grande, Luis García Montero, grandes figuras de la canción y de la literatura. Y entonces, Rota es un municipio de Cádiz, Andalucía, y yo vivía en Almería, Andalucía, Sevilla. Y entonces yo veraneaba allí con ellos y ahí nos conocimos y un día me pusieron pie forzados y nos reímos mucho. Y pasaron los años y un día estoy yo aquí en La Habana, en mi casa en Flores, y recibo una llamada de Juan José Telles, que es un gran poeta, un gran crítico y amigo también de ambos, y me dice, oye, que dice Joaquín que si quiere hacer una controversia con él en el Carnaval de Cádiz. Y yo, hombre, claro, Joaquín, ¿cuándo es? Y dice, mañana. Y ¿Cómo mañana? ¿Cómo que mañana? Sí, mañana es... Tienes que improvisar hasta las maletas. No, tuve que salir pitando y yo llegué, eso fue así como te lo cuento, yo llegué, solté la maleta ese día, cogí el tren, llegué a Cádiz, llegué al hotel, solté las maletas, me vestí pensando que iba a ir de traje y corbata, llegué al escenario, me dijeron, no, quítate esa ropa, vas disfrazado de pirata. Fui al camerino, 2 minutos, de Joaquín, ¿qué hago? Y dice, destrózame. No me dijo nada, haz lo que quieras, destroza. Y así nació esa linda controversia con Joaquín, que le ha dado la vuelta al mundo y que es uno de los momentos más simpáticos de mi carrera, ¿no? Cuando estalle el botellón en la tierra gaditana, vamos a ir a La Habana y a tocar el malecón. Yo voy a invitarte a un ron, tú vas a invitarme a un vino. Yo, pirata campesino, tú, pirata y andaluz, vamos a intercambiar luz a lo largo del camino. Pero como en esta noche tantas cosas han pasado y yo estoy acostumbrado al poético derroche, cuando se me desabroche la luz que aquí me ilumina, yo me iré por esa esquina con el verso entre las patas, porque aquí hay muchos piratas, pero hay un solo Sabina. La décima, ese legado que mi padre me dio, que es el repentismo, me ha llevado a lugares que yo nunca pensé llegar. La décima me ha hecho amigo de Silvio Rodríguez,
uno de los artistas que más admiré desde que era joven. Un poeta. De un poetazo. Me ha hecho compartir escenario con muchos músicos, Silvio, Amaury, Jorge Drexler, que es uno de mis mejores amigos ahora mismo con el que más escenario he compartido. Con Juanes hicimos, ganamos 2 premios Grammy, el premio Grammy Latino y el Grammy Americano, con su último disco que se llama Vida Cotidiana, donde hay varias canciones en décima. El haber convencido, de cierta manera, a tantos grandes artistas del valor de la décima más allá de la improvisación, y la décima como una estrofa dúctil para cualquier género. Ahora mismo hay 2 playlists en Spotify para los jóvenes. En Spotify ponen canciones en décima, canciones con décima, y se van a encontrar cientos de canciones de una inmensa cantidad de artistas de todo el mundo haciendo canciones en décima. En bachata, en salsa, en bolero, en reggaetón, hasta en rock. O sea, yo estuve de profesor en la Escuela del Rock de México en el año 2014, y los alumnos de aquel curso hicieron un disco de rock y blues que se llama Más Pimienta al Rock and Roll. O sea, la décima, que viene de la tradición guajira cubana, y que todo el mundo pensaba que solamente era útil para la improvisación y para la música guajira, está viva ahora mismo en el siglo XXI en todos los géneros musicales. Es una estrofa que tiene el tempo justo para ni ser tan breve como la cuarteta o la redondilla, que se quede corto, ni tan larga como el soneto. Tiene el tiempo justo para decir en 10 versos todo lo que quieras decir, y que el oyente lo perciba como un disparo unitario. O sea, está dicho todo. Viajera peninsular, ¿cómo te has aplatanado? Que sin sonte enamorado te dio cita en el palmar. Dejaste viña y pomar soñando caña y café. Y tu alma española fue canción de arado y guataca cuando al vaivén de una hamaca te diste al cucarambé. Naborí en esa décima, en 10 versos, cuenta la historia de la décima. Cómo nace en España, se va de España, viene a América, desembarca en Cuba y se cubaniza. En 10 versos contado varios siglos de historia. Eso, la décima. Eso La lo décima. logra. Un aplauso, muy linda décima. ¿Cómo te sientes, a esa familia numerosa, hermosa que tienes, que sigan tus pasos? Y además que lo hagan muy bien. Quiero decirles a los que no lo saben que uno de tus hijos es el que hace las décimas, la poesía, en Al Mediodía. Al Mediodía. Mi hijo y mi sobrino Rolly. Alex, en colaboración. En colaboración, Alex Díaz, Decimales, que yo sigo diciendo, tienes que seguir defendiendo tu seudónimo artístico, Decimales, me encanta. Mira, mis hijos los dos son repentistas. Mi hijo Axel, el mayor, fue fundador de la Cátedra de Poesía Improvisada y fue durante todo, bueno, él sigue siendo repentista, no ejercita tanto la improvisación como Alex actualmente, porque se dedica a la producción y a la televisión y tal en España, pero mi hijo Alex es mi heredero directo de los medios aquí. Ha demostrado, igual que Rolly, los dos han demostrado un talento natural, pero también han demostrado una disciplina, un amor por la tradición, un respeto al género, que yo creo que son ejemplares. Porque nada se aprende y se perfecciona por ósmosis, nada se impone, tiene que haber pasión. Entonces, yo creo que si de algo me siento... Con esa pasión. Claro, si de algo me siento orgulloso es haberlos contaminado de pasión por la décima. Ya ellos tienen sus carreras, ya son, no es el hijo de Alexis, es Alex. Alex es un artista muy completo, de una ductilidad, de una versatilidad impresionante, porque no solamente es repentista, es poeta, ha hecho periodismo en verso, por lo tanto también tiene una faceta periodística interesantísima. Ha hecho algunas que tiene que explotarlo más, crónicas y reportajes sobre las guateques, sobre las canturías. Es actor, sobre todo un gran actor en escena. Yo creo que esa ductilidad, nuestra generación, la mía, hablando de los que éramos repentistas jóvenes en los años 80, 90, ya dimos un paso hacia, no la desacralización, pero sí hacia abrir el juego de la improvisación. Yo recuerdo, era muy joven y empecé a recorrer los teatros habaneros con el grupo Salamanca, con el grupo Nosotros, con los actores humoristas y, bueno, con René de la Cruz, con Doime a Dios, con todos estos maestros que ahora son grandes nombres del cine y del teatro cubano, y comenzamos a demostrar que era falsa esa dicotomía de campo y ciudad y de que a los jóvenes no les gustaba el repentismo. La Facultad de Periodismo de La Habana, la Facultad de Comunicación, la Universidad de La Habana, el Teatro Acapulco, ahí nosotros llenábamos con repentismo puro y duro esos espacios de Café Cantante de Teatro Nacional, la Sala Atriz de Carlos Mar, donde quiera yo hacía repentismo. Entonces gusta en la ciudad. Y gustaba en la ciudad. Entonces mis hijos lo que han hecho, mi hijo y mi sobrino, lo que han hecho es seguir demostrando de que no hay que ser campesino para hacer la décima y que la décima, hacerla bien. La décima no tiene apellidos. La décima es una estrofa universal.
no es de ningún país, no es de ningún sector de la población, es una estrofa de origen rural, pero no tiene por qué ser de permanencia rural. Así es. Ale, quiero darte, bueno, algunos detalles de parte de todo el equipo de Entre tú y yo. Esto sí no me lo esperaba, ¿eh? Sí. Voy a venir más a menudo aquí. Ojalá se repita. Qué de Clara bueno. Camilleri, Muchas esa gracias. colonia espectacular. Gracias. Si tienes tiempo en tu estancia por acá, te puedes llegar a Demari, que es un salón de masajes corporales, bueno, espectacular, donde sales como Me nuevo. apunto. Y después de un viaje tan largo, creo que te viene Necesito muy una bien. renovación. Mira, tenemos del bolo, creo que viene de maravilla, después de los pequeños sucesos que te acaba de pasar, que te acaba de ocurrir una billetera. Oh, una billetera, me viene muy bien, sin comentarios. Sin comentarios, saque usted sus conclusiones por ahí. Y tenemos, bueno, este rostro de habanera de Reustillo, para que lo guarde el recuerdo. Siempre. Qué maravilla. Y para su nieta especial, esa nieta de 2 años, estas hermosas rosas. Esa para mi Alexa. Eso. Arrepentista más joven de Cuba. Sí, no, además ya me está ganando. Yo empecé con 5, ya está empezando con 2. Va a ser una eminencia de desafiando la a todo poesía. el mundo. Ya he hecho controversia con Ana Mari Gil, con Adriana Fajardo, ahora quieren pelear conmigo. Yo vengo, me he hecho miles de kilómetros para desafiarla. Así es. ¿Cómo lo has pasado? ¿Cómo has estado? ¿Te puedo responder en verso? Sí, claro. Dice, me has regalado estas rosas, yo se las daré a mi nieta, que no solo es la poeta más pequeña, mariposas vuelan en ella, nerviosas alas que empieza a mover. Me siento aquí renacer, me siento tan diferente que he de dar un paso al frente para volver a mi ayer. Vuelvo a ser el que ya fui, el poeta, el repentista, el que quiere ser artista, me descubro a mí en ti. Como cuando llegué aquí no sabía que iba a actuar ni venía a improvisar, solo vine a una entrevista, pero yo soy repentista, ya no me puedo callar. Las flores, la billetera, el dibujo y el masaje. Yo que casi nada traje, me voy con la luz entera de gente que a mí me espera y me quiere entrevistar. El té no se va a enfriar porque yo estoy muy caliente de versos. Es diferente mi manera de ahora actuar. Y una colonia, qué bien, para cambiar mis olores. Que los improvisadores tienen olor en la sien a pasado. Y digo, ¿quién quiere hoy oler a pasado? Yo que la mano te he dado, solamente te diría que el olor a poesía siempre a mí me ha acompañado. Por esa misma razón, ya si voy a terminar, voy la cabeza a cerrar, matar la improvisación. Eso sí, mi corazón sigue latiendo contigo. Porque como yo consigo ser repentista y cubano, te vuelvo a estrechar la mano para ser tu buen amigo. Así es, el aplauso. Muchas gracias entre tú y yo. Gracias a ti, bueno, por este final épico, esta genial improvisación como sueles hacer. A todos los amigos, qué decirles, un programa bien especial. Gracias otra vez. Se vistió de gala entre tú y yo. Nos vemos el próximo sábado.